No se diga más por Top Latina. Javier Ubiera, quien es delegado ante la Junta Central Electoral por el partido La Fuerza del Pueblo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Aquí No se diga más. Máximo, te vi muy entusiasmado hablando fuera del aire. Uno de los grandes voceros que tiene La Fuerza del Pueblo. Y nosotros hablábamos de que el expresidente Leonel Fernández ha estado en el tapete y en el paredón porque ha estado recibiendo unos ataques, iniciando el lunes con el presidente Abinader, quien le dijo que estaba de acuerdo con el régimen de Maduro. Y la primera pregunta sería esa, porque como no ha habido una aclaración y el mismo expresidente Vicente Fox también le hace la invitación a que, primero que le sorprende las posiciones de Leonel y que le invita a hacer una nota aclaratoria. ¿Cuál es la posición del presidente de la Fuerza del Pueblo referente a Venezuela? ¿Está de acuerdo con el régimen de Maduro? ¿Son reales las acusaciones de ciertos vínculos que tiene el presidente Fernández, tanto como lo tuvo con Chávez y luego con Maduro? Bueno, primero, buenos días y agradecerle a ustedes la invitación, grandes amigos. Es uno de los programas que más me gusta venir porque se da una discusión muy amena y muy sana. Mira, yo creo que en primer lugar no hay un solo dominicano, bueno, habrá algunos, porque entre millones de personas siempre hay quienes piensan diferente, pero creo que la mayoría, casi la totalidad de los dominicanos está, digamos que en solidaridad con el pueblo hermano venezolano y siente mucho, padece mucho la falta de democracia que hay actualmente en Venezuela y por la situación que pasa ese país. Y a mí mismo es un tema que me preocupa mucho y que me lacera mucho porque tengo en ese país grandes amigos. De hecho, con Julia comparto algunos escenarios en los que tenemos amigos en común en ese país, que hoy a veces tú pasas días y no puedes comunicarte con ellos porque están en el cautiverio, se esconden, no tienen comunicación. Por ejemplo, hace unas semanas quedé de conversar con un amigo allá, en una hora, un día, tener un Zoom para unos trabajos y no pudo. Fue a los 2 días que pude conversar con él. Esos son temas que laceran a uno. De hecho, al momento de establecerlo, estoy conmovido por el tema, porque son cosas que uno las puede percibir y ver. Y otros han tenido que salir del país. Otros han sido detenidos en sus casas por simplemente ejercer su derecho de protestar, de elevar su voz y de hacerlo pacíficamente. Y esas son cosas que a nosotros nos preocupan mucho. El tema de democracia es un tema que nosotros trabajamos directamente y el presidente Fernández es un demócrata a carta cabal. ¿Qué pasa con el presidente Fernández y su visita a Venezuela? Que no había sido la primera vez que observa una elección en países de Latinoamérica ni tampoco en Venezuela. Observó la elección del 2015, UNASUR, en la que la oposición venezolana ganó la membresía congresual de ese país. Fue uno de los observadores y sin problemas. Vuelve como observador a este proceso electoral y hay que hacer hincapié en algo. Observador electoral. ¿Qué es lo que puede hacer un observador electoral? Un observador electoral no puede ir a un país y decir una opinión a favor o en contra de uno de sus actores políticos del proceso. Tiene que mantenerse neutral, porque si no, pierde la calidad de observador electoral. Lo primero que hizo Leonel fue reunirse con todos los candidatos a la presidencia de la oposición y tanto del oficialismo. Y de hecho, con el candidato que pues aventajaba en la oposición, se reunió 2 veces con Edmundo Gutiérrez. Entonces, Edmundo González, perdón. Pasa la elección y ¿qué pide el presidente Fernández? Que 48 horas después. Pero es que es un observador electoral, Máximo. Pero el Centro Carter también era observador y emitió un comunicado al otro día. Bueno, y a propósito de eso, cuando él vio la resistencia para dejar entrar a otros observadores, expresidentes de otros países, no tampoco hizo nada en ese momento. Te voy a responder en breve para no desviarme del tema y te lo voy a responder en breve. Si se me olvida, me lo recuerdas. Claro. Entonces, como observador electoral no puede él asumir, y de hecho yo ejerzo el derecho electoral, soy delegado de mi partido y sé muy bien cuál es la función de un observador electoral porque me toca estudiarlo. Entonces, como observador no puede dar una opinión favorable o negativa para uno u otro, tiene que mantenerse neutral. Y por igual no puede decir, bueno, son las 12 de la noche, cerró la elección, son las 12:01, tal posición. Él como observador electoral tiene que hacer un exhaustivo revisión del proceso, ver cuál es el estado, escuchar la oposición, escuchar el oficialismo, escuchar a quien tenga que escuchar
y emitir su opinión entonces sobre el tema. Y por igual, hacer un comunicado que sea veraz, que tenga contenido, que tenga sustancia. Entonces solicita lo mismo que ha solicitado todo el mundo. Y me voy a permitir una ayuda. El chivo, si me permite. Sí. Tú estás enseñando. Ayúdame ahí. Sí. Abinader ¿qué dice exige acá? que se entreguen actas de elecciones en Venezuela. ¿Qué fecha? Y eso fue 16 de agosto. Lo dijo antes, también lo dijo antes. Sí, sí. Lo recalcó en el 16 de Sí. agosto. ¿Y qué dijo Leonel Fernández? Que enseñaran las actas. Es lo mismo. Pero es lo mismo que ha pedido. Excúsame, es lo mismo Javier. que ha pedido media humanidad. ¿Por qué? Porque con las actas es que podemos ver, es lo que valida cuál ha sido la votación en cada recinto electoral, en cada mesa electoral, y es lo que va a validar la victoria de la oposición o del oficialismo o de cualquiera de los candidatos. Javier, Entonces, lo que se ha Javier, pedido es lo mismo. escúchame, vamos a ir por partes, ¿verdad? Claro. Vamos a hablar de ese tema. Perfecto. Y lo decía yo al principio del programa, como tú sabes, vengo de Venezuela, soy venezolano, conozco perfectamente lo que ocurre en Venezuela. Y estoy tomándome la libertad, con el permiso de todos los dominicanos que nos escuchan a diario, de darle, aunque sean 15 minutos a la situación de Venezuela, porque la situación de Venezuela requiere de que el mundo entero sepa lo que está ocurriendo allá. Seguimiento Independientemente de que haya líderes políticos internacionales que lo que hagan sea apoyar al régimen de Maduro. Sí, efectivamente, el presidente Abinader pidió que se publicaran las actas. Sí, efectivamente, Leonel Fernández pidió 48 horas después de las elecciones que se publicaran las actas, que por cierto, hay que aclarar, no fue el primero que lo pidió y que todos los demás lo siguieron, como él dijo en la aclaratoria del día lunes. Eso no es verdad. Muchos otros habían pedido lo mismo antes que él. Pero tú sabes cuál es la gran diferencia entre el presidente Abinader, ya que es con quien lo comparas en este momento, y el expresidente Fernández con respecto a la situación de Venezuela. Efectivamente pidieron los dos lo mismo, solo que el presidente ya al día de hoy, y eso ocurrió el 16 de agosto, firmó una declaración junto con otros 21 países en los que no solamente exigen la publicación de las actas, como ha hecho Leonel Fernández, sino que declaran que se debe pelear por la democracia y que no hay señales de que las elecciones hayan sido libres y democráticas. ¿Quiénes lo firmaron? ¿Cuándo? 22 países que estuvieron aquí el 16 de agosto. Presidentes, líderes de la oposición. Bueno, tú no viste los que estaban aquí. Lo que hago es la pregunta. Yo te lo estoy respondiendo. Tú no viste presidentes y jefes de Estado y de gobierno. Leonel Fernández es presidente del país. Fue observador electoral y te pregunto, ¿cuántos observadores? El Centro Carter. Es que hacemos una comparación. Permíteme. Pero Javier, Centro Carter. ¿Qué es el Centro Carter? Son observadores. Un observador. El Centro Carter pidió en principio que se publicaran las actas. ¿Qué hizo después? ¿Tú lo sabes? Emitió un comunicado diciendo claramente sin precedentes, que hay todas las evidencias de que el proceso fue fraudulento, que las elecciones fueron robadas por la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Leonel Fernández ha hecho algo similar a eso? A ver, es que Leonel no puede hacer lo que tú quieras, ni lo que yo quiera, ni lo que quiera Máximo, ni lo que quiera Abinader. No es porque lo queramos. Y por eso existen las sospechas de que Leonel Fernández lo que hace es apoyar al régimen de Maduro. Pero permíteme, no existen las sospechas. Aquí hay la certeza, en mi caso es certeza. Pero vamos a ver, aquí lo que hay es una manipulación. Y se evidencia porque, de hecho, ¿quién trae el tema por los moños a esta semana? Lo trae el presidente Abinader. Aquí estamos hablando ahora de reformas. Aquí antes no se ha hablado del tema Venezuela, sino Luis Abinader en la semanal. No he dicho que no se ha hablado, se habla constantemente. Tú acabas de decir que tú lo tocas todos los días, él lo tocó el 16 de agosto. Ahora, por los pelos, como dice. Le preguntan sobre un tema. El presidente le respondió sobre el tema viene porque el presidente Fernández le responde sobre el discurso del 16 de agosto. El 16 de agosto, su respuesta del presidente Fernández no fue referente al posicionamiento de Abinader sobre Venezuela. ¿Por qué? Porque ambos están pidiendo prácticamente lo mismo. Ahora, tienen rangos de alcance diferentes. Estamos hablando de un presidente actual de una nación y de otra persona que no es presidente, que no le puedes pedir que haga lo mismo que Abinader y que jugó un rol de observador en ese proceso. Entonces,
Él es una persona, el Centro Carter es una institución diferente y que no ha tenido ningún tipo de situación sobre su acción en Venezuela. El presidente Fernández no. Y el presidente Fernández tiene inclusive que tener mucho más cuidado de lo que tuvo cuando fue, porque ya inclusive le empieza a afectar a él de manera particular por toda la trama que hay realizada desde el gobierno con este tema. Lo evidencia el que el presidente lo toque y mienta al decir que el presidente Fernández se refirió de forma errada o de forma contraria Javier, a su posicionamiento sobre Venezuela. Y no es así. Javier, Y no es así. es una trama del presidente Abinader. Así es. No, Sí, no, no, no. sí. Wow. Sí lo es. Decir Javier, que el presidente Fernández apoya al régimen es todo algo elaborado. Ok, No, fíjate aquí que yo te lo estoy dice Es Vicente totalmente yo te voy a elaborado. hacer una pregunta. Vicente Es Yo te que voy a- respondan a una misma línea Ok, política. Javier. Sabemos cómo Entonces funciona la el política mundo internacional. el mundo entero sigue la línea política de Luis Abinader El en mundo- contra de Nicolás Maduro. No, es que el mundo entero apoya la democracia en Venezuela. Yo te voy a hacer una pregunta a Javier Ubiera. Claro. ¿Nicolás Maduro es un presidente democrático? Desde mi punto de vista muy particular, no. Las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Tampoco. No te he preguntado. Las Te doy la elecciones respuesta fueron antes. libres y democráticas. Tampoco. ¿El presidente Leonel Fernández apoya el régimen de Maduro? Esa pregunta tienes que hacérsela a él. Desde La mi fuerza punto, del desde mi pueblo- punto de vista no lo apoya. Ni Ok. el partido tampoco. ¿Y De por hecho, qué, no se ha y por qué si no lo apoyan, Porque el por qué partido no no ha han salido a declarado. declarar públicamente El que partido no dijo- reconocen las elecciones en las que Fuerza del Nicolás pueblo. Maduro dice haberlas ganado? Porque su presidente fue observador de ese proceso electoral. Todos los demás observadores, bueno, pero a ver, independientes. tú me haces la pregunta. bueno, estamos permíteme conversando, responder. ya Porque me su respondiste presidente porque fue observador. No, me queda algo más. Porque Ok, fue adelante. observador y el partido en su postura dijo que la postura del partido era la misma que la del presidente Fernández. ¿Qué exige el presidente Fernández? Vuelvo y repito. En ese momento el presidente exigió que se mostraran las actas, que tenemos que entender cuál es la importancia, el valor que tienen las actas. Es lo que te puede validar una elección. Y al validar la elección te iba a validar quién ganó el proceso electoral. Y cuando la oposición lo que estaba mostrando eran las actas. O sea, si el mostrar las actas favorecía, ¿a quién favorecía mostrar las actas en ese momento? No era al oficialismo, era a la oposición, porque era la oposición que también estaba pidiendo que se verificaran las actas. Entonces, vamos, si la posición de Leonel Fernández podría colaborar con la posición de uno u otro en Venezuela, era con la oposición, no con el oficialismo. Ok, al día de hoy, ¿verdad? Que estamos a miércoles 21 de agosto. Hay muchos otros temas por los cuales tenemos que hablar. Está Sí. interesante. No, esto a la pero población le además, interesa Si, mucho. si quieres ya para cerrar y yo quería- hago silencio. Y excúsame, pero el tema Te duele tu Claro. país. me duele mi país. Te voy a hacer una última pregunta. Al día de hoy, independientemente de que el presidente Fernández haya sido observador, cosa que no le critico porque ha sido observador de muchos otros procesos, incluyendo Venezuela, como tú bien mencionabas. Pero ya al día de hoy, en la que ha pasado todo lo que ha pasado, en la que muchos de los observadores, incluyendo al Centro Carter, han declarado claramente que hay todas las evidencias de que lo que hubo el 28 de julio fue un robo de las elecciones. ¿Cuándo la Fuerza del Pueblo o Leonel Fernández harán una declaración diciendo lo mismo? Mira, es que el Centro Carter, tiene que entender que es el Centro Carter, que es una cosa diferente a una organización política, mi estimado Alex. Y Leonel No le puede Fernández permitir- lo dirá No algún le puedes día. permitir, no le puedes pedir, al Centro Carter que haga lo mismo que a Leonel, ni a Leonel que haga lo mismo que el Centro Carter. Luego de la elección, el Centro Carter se quedó unos días más haciendo, luego tuvo que salir, pero siguió trabajando el proceso eleccionario de Venezuela. Cuando tú eres observador, tú vas a observar, vas al terreno, ves qué acontece ahí ese día de la elección, si se aperturaron a las horas correctas las filas de votación, si se está votando correctamente, otros procesos. Ahora, hay temas que ameritan un análisis más allá, que es lo que ha hecho el Centro Carter, porque es una institución especializada en observación electoral, ¿o no?
Sí. Mira, Un Pero- observador, espérate un observador momento, electoral es diferente. Yo quisiera... ¿Te das cuenta por qué uno tiende Es a creer diferente. Bueno. que Leonel Fernández No, apoya a porque Nicolás lo que Maduro? pasa es que hay personas Porque que ante el queremos. Lo silencio- que pasa es que hay instituciones políticas y personas que queremos creer una cosa y eso es lo que creemos. Javier, hace 8 Increíble, horas, Javier. Transparencia Electoral acusó a Leonel Fernández de legitimar el fraude electoral en Venezuela. Dijo que, bueno, de los 635 observadores electorales, hay en la lista 100 invitados internacionales, en los que incluye al expresidente dominicano Leonel Fernández, de viajar a Venezuela con la finalidad de legitimar el fraude electoral. La organización indicó esto en un comunicado y lo publicó en su portal web, que está ahora mismo, que todos pueden desde sus casas ver este comunicado. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo? Mira, ayer vi esa publicación, entré al portal de Transparencia Electoral y no lo pude ver. Pero por lo que tú dices, no dudes tu palabra, ya está. Lo veré ahorita y ahí puedo emitir una opinión más abierta. Pero todos sabemos cómo se tejen y se mueven los hilos políticos en los países del mundo. Y aquí evidentemente que hay hilos políticos moviendo todo al respecto. Ahí entra también tu pregunta, retomando la Karina, sobre el tema de los observadores electorales. Hay que ver cómo se establece la observación electoral en Venezuela. De hecho, hay que verificarlo más a fondo. Por ejemplo, acá en nuestro país tú tienes un plazo, un tiempo establecido para tú como organización política solicitar una observación electoral. Así acontece en todos los países del mundo. No sé yo, porque no lo pude ver, si hubo una declaración al respecto de si se solicitó con tiempo la observación electoral de esos observadores que no dejaron entrar. Desde mi punto particular, un órgano electoral lo que hace es favorecerse cuando un observador va, más cuando son personas de la calidad de expresidentes. Por lo que yo creo que fue algo incorrecto no dejarlo observar las elecciones. Ahora, tenemos que ver los temas legales electorales de ese país. Pero desde mi punto de vista, sea como sea, fue una postura incorrecta porque cuando hay más observadores lo que hace es que valida más el proceso electoral. Javier, en síntesis, ¿cuáles son las observaciones, cuáles son los comentarios acerca del discurso del presidente Abinader el 16 de agosto? Bueno, el discurso del presidente Luis Abinader se basó particularmente en las reformas y obviando muchas cosas. En primer lugar, obvió un sinnúmero de promesas que realizó en el 2020, los cuales hoy son deudas. En materia de infraestructura, por ejemplo, su principal promesa al país fue la carretera del Ámbar. Hoy no la conocemos. Tiene 4 años en diseño. Planteles escolares entregados en un 70, 80 y hasta 90% del gobierno anterior, hoy no están terminados. Y tenemos déficit de aulas. En infraestructura es mucho lo que podemos ver en esa parte. Pero por igual tú tienes un gobierno que te ha tomado una cifra récord en préstamos. Más préstamos que los últimos 4 gobiernos. Y ha sido incapaz de invertir ese dinero y crear a su vez beneficio, bienestar para la gente, que es para lo que se eligen los gobiernos, para crear bienestar para la gente. Y es algo para lo que ha sido incapaz este gobierno. Pero por igual, el tema de salud, por ejemplo, en el 2020 el gobierno propuso que iba a aumentar 0.5 a su presupuesto anual en materia de salud para llegar al 3% del Producto Interno Bruto. No ha llegado a eso, no ha hecho la inversión, todo lo contrario, la ha reducido. Pero vuelve a decir que va a aumentar el presupuesto hasta llegar al 3% del Producto Interno Bruto. Por lo que ahí hay entre incumplimiento, mentiras y entre otros aspectos. Por igual, ya hemos visto otros ciudadanos que han establecido que su discurso fue totalmente un símil, en gran parte, sobre un discurso histórico de un gran líder mundial, Martin Luther King. Por lo que, desde su contenido hasta las cifras, los datos que esbozó, es un discurso lleno de promesas falsas y lleno de datos falsos. Y en cuanto a las reformas, plantea una reforma de 4 puntos. Una modificación a la Constitución basada en lo que es la independencia del Ministerio Público, la unificación de las elecciones, la reducción de los diputados y colocar un candado a la Constitución para no modificarla. Si me permito brevemente sobre los 4 puntos. El Ministerio Público inicia su independencia en el 1996, producto de la crisis del 1994. No el Ministerio Público, sino la justicia, porque la independencia del Ministerio Público fue más adelante. Se realiza 2 años después
producto de todas las situaciones políticas, parece que el tema judicial se quedó rezagado. Sí. Y es en el 97, casi 98, que se inicia el tema de la independencia judicial con la primera sesión del Consejo Nacional de la Magistratura de forma pública y abierta para escoger jueces, iniciada en el gobierno del presidente Fernández. Ya luego esa misma ley que permitía eso tuvo situaciones, declaraciones de inconstitucionalidad con 2 artículos porque planteaba la inamovilidad de jueces y todo eso se corrigió. Ya luego en el 2005 se hace el primer concurso para usted ser miembro del Ministerio Público en la gestión de Domínguez Brito. Unos 80 fiscales fueron escogidos como de carrera. Luego en el 2006 sustituye a Domínguez Brito Radamés Jiménez y realiza el segundo concurso y se eligen 100 ciudadanos profesionales del derecho para ser miembros del Ministerio Público de carrera. Y al terminar la gestión de Radamés Jiménez, en el 2012, habían más de 800, casi 900 fiscales, que es por el grado por el que se entra al Ministerio Público. Que hay que decir una cosa, el Ministerio Público es una cosa y el Procurador General es otra. El Ministerio Público es un sistema, es un organismo de justicia, de persecución de la justicia del Estado. El Ministerio Público, el Procurador General no es el Ministerio Público. Hay que entender cuál es la composición que tiene establecido en la ley 137.11 orgánica del Ministerio Público, que fue una ley también que salió de la gestión de Radamés Jiménez Peña, que fue una de las gestiones que más institucionalizó, o mejor dicho, donde se institucionalizó correctamente la independencia del Ministerio Javier, nos queda muy poco tiempo, ya nos tenemos que ir, pero ¿qué sigue para la Fuerza del Pueblo para concluir la entrevista? Bueno, una oposición a la reforma constitucional porque el Ministerio Público está independizado según lo que establece la Constitución y podemos ver, salió creo que hace 2 días un artículo de Andy Dawaje en el que analiza quiénes nominan o nombran los procuradores en los países del mundo. En cientos de 149 países, en unos 120, lo nombra el gobierno. Sí, es así. Mira, Javier, Y donde no lo nombra el gobierno es donde mayor inestabilidad política hay. La reducción de los diputados, yo quisiera que me digan cómo es que se va a reducir. ¿Cómo vamos a poner al Distrito Nacional con 3 diputados solo de unos 11 que tiene, creo máximo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el criterio por el cual se va a reducir? Entonces, ¿por qué aumentamos de 5 los diputados nacionales a 20? Tú quitándole la votación directa, la representación directa al ciudadano. ¿Por qué? Por un ahorro de 1.000 millones. Tú aumentaste de 3.000 millones, de 5.000 millones a casi 11.000 la publicidad gubernamental. Vamos a reducirlo de ahí, hay 6. Tú aumentaste la nómina pública que dijiste que no le ibas a aumentar. Aumentaste los sueldos y la nómina pública que dijiste que le ibas a reducir en tu promesa de campaña en el 2020. Si es ahorro de dinero, hagámoslo por ahí. Entonces, son temas que hay que estudiarlo. Las modificaciones constitucionales son pactos sociales, no antojos de momentos. Por igual, el tema del candado, eso es una falacia. Porque vamos a ver cómo se modifica la Constitución. Con una mayoría o con un acuerdo. Siempre habrá alguien que tenga una mayoría. Siempre habrá una mayoría. Si hay una mayoría de legisladores para votar, se va a modificar la Constitución. Usted le ponga el candado que usted le ponga. Y hay que tener claro, creo que esto lo podemos ver en otro programa. Yo creo que sí. Que para modificar la Constitución, bajo las premisas, bajo lo que ha depositado ante el Congreso, el gobierno, hay primero que hacer un referéndum. Bueno, según lo que establece la misma Constitución, cuando versa sobre derechos fundamentales como el de elegir y ser elegido, tiene que hacer un referéndum. Entonces, lo correcto es primero aprobar la ley de referendo, que no tenemos ley de referendo, y luego entonces intentar modificar la Constitución. Y si queremos ponerle un candado, entonces, haga un referendo aprobatorio de modificación y otro referendo modifique y otro referendo para que el pueblo valide la reforma que usted ha hecho. Si quiere hacer candado. Hablando de reforma, podemos hacer un programa completo. Ya nos llevamos 7 minutos sí. que no correspondían, Javier, pero yo quiero que escuches esto. Claro. Lo habíamos puesto más temprano, pero cosas que dijo Nicolás Maduro unos días antes de que el presidente Fernández fuera como observador a las elecciones. Máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar.
siempre a ganar. Nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Lo quiero hacer por la buena, pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador. Y le decía a mi amigo venezolano que era lo que más me preocupaba, porque decía que sus acciones y sus discursos eran de no respetar la voluntad del pueblo dominicano. Desde mi punto de vista particular, había una victoria de la oposición y creo que así fue. Hubo una victoria de la oposición en esas elecciones. Pero yo lo veía ver, su comportamiento me dejaba ver de que él no iba a respetar la voluntad del pueblo y eso me preocupaba. Le decía a un amigo, a una amiga, si él fuera a respetar la voluntad del pueblo, ya hace rato se hubiese ido al exilio antes de las elecciones. El pueblo venezolano tiene que prepararse y la oposición para defender su victoria en las urnas, que creo que fue algo en lo que no se preparó correctamente la oposición. Claro, no es el escenario que debe de plantearse. El escenario ideal es que se respete la voluntad del pueblo, pero hay que partir de una realidad. Creo que faltó de la oposición política venezolana toda una estrategia para poder hacer valer más y que se respete esa voluntad del pueblo dominicano. Yo de forma particular y condenamos totalmente esa postura antidemocrática de no respetar la voluntad del pueblo y de hacer pasar a ese pueblo hermano tantos malos ratos y años. Ojalá Leonel Temula. Lamentable y que condenamos. No, y seguiremos esperando que el señor Leonel Fernández entienda que ya dejó de ser observador a ver si tiene posición sobre eso. Es que tú quieres ahora, tú le estás pidiendo cosas a Leonel como si fuera un venezolano. O sea, tú estás pidiendo. Y los únicos que lo estamos pidiendo somos los venezolanos. No te entres en esa política, mi estimado Alex. Que mande un comunicado. No te entres en esa política. En lo personal. No te entres Sobre en esa todo política. decir que es una trama del presidente Abinader, fijar una posición como esa. Leonel, esperamos tu tuyo. No, lo que hablo es de lo político. Vámonos, ya nos vámonos, llevamos no se a diga más. más. Lo que hablo es de lo Hasta político. mañana. Lo que hablo es de lo Bye, bye. político. No se diga más por Top Latina.